ustedes van a detectar poco a poco la dimensión de lo que queremos hacer en este ratito que vamos a estar acá. Aspiramos a que sea de la mayor motivación posible por su esencia, la problemática del agua. Que sea la mayor motivación de ustedes posiblemente en este año, este ratito, para profundizar en toda esta materia y poder ver el espectro general del mundo, no solamente el del agua. Nosotros creamos con mucha dificultad y muchas fallas esta obra. El tema del agua es de la misma envergadura que el problema de la escasez de empleo. Es del mismo nivel que la deforestación del planeta. Ustedes me van diciendo si sí o no. Será del mismo nivel que la desaparición casi total de la capa vegetal de la tierra firme en el planeta. El problema del agua. La contaminación del agua en los últimos 100 años se habrá aumentado significativamente o muy poquitico. La salud, comparen ustedes tienen poca edad, tienen poquita, pero hay también señoras ya y señores que ya tienen 20, 30, 40 años, pero ustedes tienen 17 promedio, 20 promedio, usted, o 30, tienen poquita edad. Han alcanzado en su corta edad o en su edad a percibir qué tanto se está deteriorando la salud en los niños que nacen, por ejemplo. ¿Qué tanto se está aumentando el consumo de drogas para reemplazar la escasez de salud? Se están dando cuenta que el orden internacional y social se va perdiendo lentamente y no hay solución. Esa es la tarea que tienen ustedes que enfrentar. Y si no la enfrentan, ustedes quieren. ¿Ah? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿a dónde está el agua? Cada uno de ustedes se va a preguntar y va a contestar a sí mismo, ¿a dónde está el agua? Ya cada uno tiene en el cerebro, en su imagen, ¿a dónde estará en el globo de la Tierra? ¿Estará en los océanos? ¿En los océanos? ¿Estará en tierra firme? Para decir algo, Norteamérica, Suramérica, África, ¿sí? Oceanía, etc. ¿Estará también? ¿Estará en los océanos el agua? ¿Cómo está el agua en tierra firme? O sea, si uno relaciona la cantidad de agua que había hace, digamos, 50, 60 años, donde por lo general en las comunidades no se presentaba ningún tipo de escasez o racionamiento tan seguido como está pasando ahorita, entonces sí, se puede encontrar que de tiempo pasado a tiempo presente hay una problemática muy importante. Este es el mundo de la tecnología y la ciencia y la infraestructura en Colombia y en el mundo. Y cada uno de ustedes se va a ubicar en una especialización y va a gastar su vida en la especialización. Y el conjunto de conocimiento no lo va a poder manejar. Pero este conocimiento del mundo de la tecnología y la ciencia
a ese conocimiento le falta algo de fondo, no algo superlativo. Por ejemplo, veámoslo por el método de la conservación, que es un medio por el cual mucha gente puede estar enterada de todos los métodos que se pueden tener para cuidar nuestra agua. Nunca, digamos, el peso molecular de la tierra cambia, simplemente, digamos, una planta crece y el proceso hasta que muere, simplemente la tierra siempre tiene un mismo peso. Pero es que sería en el sentido del agua pura, porque ya, digamos, bien, digamos, acá los ríos de Villavicencio, Caño Parrado, ya todas las sociedades que le meten, digamos que concreto ya seco, entonces el agua pura es que será, pero la contaminada ya será mucho más. Que uno ve, y si nos devolvemos a unos 20, 30 años atrás, el ejemplo que tenemos en río Guatiquía, en un tiempo inundaba. Me acuerdo que mi padre me decía que los lados de Catama sacaba a la gente en tractor, y hoy en día hasta ya están ahí a la orilla, las invasiones, la zona urbana. Entonces, aparte, pues obviamente que lo trancaron pues con la represa que hicieron, pero igual ya muchos ríos no son lo que hacen. En este momento se ven las noticias de que hay una sequía, que el calentamiento global, que se están acabando las fuentes de agua, están creando la concientización de que ahorremos el agua, porque va a llegar el momento en que las fuentes de agua se van a 0.06 del 2%. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿En qué andamos? ¿Qué es lo que pasa? Allá es a donde nosotros tenemos que llegar. Y ustedes son los investigadores para descubrir y hacer las correcciones que hay que hacer sobre el planeta. Y los océanos son la mayor parte del globo. ¿Cuánto por ciento o qué proporción es el agua que hay en los océanos comparado con tierra firme? ¿Ah? 70 o 80%, correcto. Correcto. Pero es una masa de profundidad de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, ¿sí? Una masa abundante, más la de los polos, ¿sí? Más el agua que hay en la atmósfera, más la que hay en tierra firme. Y a nosotros solamente nos preocupa que al abrir la llave haya agua y pagar el recibo. Ya algunos yacimientos de agua prácticamente están secos y el agua que antes consumían, que era cruda, que era prácticamente la lluvia, se podía tomar, ahorita ni siquiera la llave la podemos. ¿Qué pasa? Que si todo este océano evapora permanentemente, si ustedes se meten en una lancha mar adentro, se dan cuenta de la densidad, los ojos lo captan, la densidad de la evaporación. Y más en el centro del globo, ¿sí? En las zonas adyacentes al centro es mayor la evaporación. Con toda esa cantidad de evaporación, esa cubre el globo. Y se condensa, al subir, enfriarse, se condensa y luego cae en forma de gotas, negando, haciendo un paréntesis para que ustedes lo investiguen, negando la ley de gravedad. Cuando hay la evaporación, ¿sí? Y sube el agua, está negando la ley de gravedad.
Les suelto una pistolita. La ley de gravedad no alcanza a ser un fenómeno, no es ley, es algo que se observa y se ve que se repite, que caen las gotas de agua y que se repite. Eso se llama conocimiento positivo, no ley de gravedad. La ley de gravedad es otra cosa. Sigo entonces. El agua que se evapora del planeta se regula en la atmósfera, en el planeta, y da un equilibrio en el planeta. Y de ese equilibrio nace que siempre haya agua en los ríos y siempre haya agua para todos los seres vivos. Entre el agua y los seres vivos hay un equilibrio. Si no hay agua, no hay seres vivos. Dentro de esta especialización está el ciclo del agua, por ejemplo. Ustedes tienen diferentes especializaciones, han vivido, han analizado, han participado o están empezando a ver qué es eso del ciclo del agua. Y un niño se está lavando las manos y se riega un tantico de agua y lo castigan. Le dicen no riegue agua. Y se va a meter a un charco y le dicen no porque lo ensucia. ¿Sí? Y va a tomarse 2 vasos de agua y le dicen no, que se está tomando mucho. Se va a bañar y le dicen no se eche mucha agua. Si el agua, como lo veíamos acá, se recicla permanentemente en periodo infinito de tiempo. ¿El agua se va a seguir escaseando o va a aumentar a partir de hoy? Ya no va a llegar como uno abre la llave y sale semejante chorro, sino que ya va a llegar... Estará al mismo nivel la escasez del agua que la escasez de trabajo para conseguir el sustento. Más o menos. Era un séptimo. Sí, señor. Un séptimo de la población sin agua. Y habrá un séptimo también sin trabajo. Pero si extendemos un séptimo sin agua y le agregamos un 1, un 2, un 5, un 8%, un 10%, que la reciben a veces y a veces no, sucia, en malas condiciones o en buenas condiciones, y sumamos, eso lo podemos simetrizar con el subempleo y vemos que el problema de la falta de trabajo y la falta de capacidad adquisitiva y la dificultad para subsistir es del mismo nivel, más o menos, que la problemática de la escasez del agua. Hablaron de la adaptación al medio natural de la especie o de la vida, y la vida o la especie, cualquier forma de vida o la especie humana, se puede adaptar o no a un agua contaminada, un agua sin oxígeno, por ejemplo, un agua estancada. Y concretamente no. Ustedes investigan y logran contrariar esa afirmación, o aclararla, o confirmarla, o deducir nuevas hipótesis que hay que verificar para que se constituyan en ciertas. En nuestra apreciación y experiencia,
la especie sí se puede adaptar al medio natural que ha sido históricamente, o sea, a través del pasado, natural de su medio. En otras palabras, la especie es el producto de su medio. Por tanto, está adaptada. Si está adaptada al medio, la salud es absolutamente perfecta, equilibrada. No existe la enfermedad en esas condiciones. Y les hago un paréntesis para aclarar en otra oportunidad. El equilibrio absoluto 100% no existe sobre la naturaleza. Existe siempre una oscilación. Esto. Esa oscilación es diferencia de energía. No estamos saliendo del tema, pero estamos trabajando dialécticamente. Esa oscilación es natural, pero esa oscilación hace que haya equilibrio en la oscilación, pero que haya diferencia. Miren, miren. Y esa diferencia es la que mueve, en nuestro concepto, todo lo que se mueve en el cosmos. Es la que genera el movimiento de los cuerpos en el espacio, etc. Y si yo les digo que por la quema de los árboles y por la tala de los árboles, y si yo le dijera que si la tala de los árboles es un 1% de la tala de los árboles, o sea, significa poco la tala de los árboles, comparado con todo el fenómeno que almacena el agua en tierra firme. Les dejo esa interrogante. Nuestro mundo tecnológico ha estrechado nuestra forma de ver la realidad, de ver nuestro mundo y ver el mundo natural. Nuestra forma de vida ha estrechado nuestra posibilidad de reflexionar como estamos reflexionando. Y estas reflexiones, estas preguntas, no son productos solamente de la imaginación, como un poeta o un escritor que se dedica a escribir cosas que se imaginan. Lo que nosotros hacemos lo hemos probado 1, 10, 100, 1000 y más de 1000 veces. ¿Queda más comprobación por hacer? Sí. Esa la hacen ustedes. Nosotros traemos hasta donde nos permiten nuestras fuerzas el tren, y de aquí en adelante el tren les corresponde a toda la juventud de Villavicencio, de esta institución y a la juventud del mundo. Aquí dice las causas: la deforestación, la causa de la problemática del agua. Sí. Dice la deforestación, la ausencia de biodiversidad, o sea, las selvas, la pérdida de capa vegetal, la contaminación, el recalentamiento global, la contaminación. Ahora viene una pregunta. Si le ponemos un corchetico aquí y decimos cuál es la causa de esto, miremos más atrás, reflexionemos cuál es la causa de esto. Porque si nosotros decimos, no, la causa es que no hay agua en la llave, porque el fontanero no vino, no se ha despertado, ¿sí? O porque no hay el presupuesto, o porque el funcionario aplicó el dinero que había que aplicar para proveer agua, lo aplicó para otra cosa. Esos detallitos son insignificantes. Esto es más de fondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah?
Esto no es más de fondo. Ahora, ¿qué hay más de fondo? ¿Qué genera este escenario? La deforestación, la ausencia de biodiversidad, la pérdida de capa vegetal. ¿Qué genera el hambre? ¿Qué genera la contaminación? El recalentamiento global, la contaminación. ¿Qué agente produce eso? Gastémosle un minuto. Le dijeron acá que el hombre. ¿Ah? Le dijeron que el hombre. Ah, el hombre. El hombre. Bueno, y si yo les dijera, les preguntara, si es el hombre o es la civilización, ¿cuál de los dos? ¿Los dos? ¿Cuál? Los dos. ¿Y quién? ¿Ah? La civilización. Porque el hombre ha vivido en un ambiente natural mucho tiempo y no se ha visto eso. La civilización es la encargada de siempre supuestamente ver un mejor para nosotros y daña todas las cosas. Y los fenómenos son los mismos, unos solos. No son como nos los imaginamos. Un fenómeno es definido. Ahí está definido un término, humanidad, otro término, civilización, y cada uno se aplica para una cosa concreta. No es la humanidad en nuestra apreciación. Se puede contravertir el día de mañana por una aclaración mejor. Nuestra experiencia, nuestra investigación nos dice que la causa es la civilización. Y tiene otra pregunta. Esto es fundamental para ustedes. Es tan fundamental como aprender a caminar en la vida. Atrás de la civilización, ¿qué hay? O en otras palabras, ¿qué dio origen a la civilización? Que ese direccionamiento va a ser uno mismo. Cada quien es responsable de su digamos, a cuidar el medio ambiente y eso, que diga que este mundo está lleno, los que mandan, o sea, ellos son los encargados de mirar qué hacen con las cosas de medio ambiente, con los bosques, con los... ¿sí? O sea, todos están en dinero, a ellos no les importa acabar con unas zonas. Muy bien. Si van a Personas decir lo que hay y antes de comenzar a hacer industrias y eso uno sabe que si no trabajamos, si no controlamos esa parte de la vegetación uno sabe qué va a pasar, entonces cada persona es consciente de lo que Entonces, va a pasar. detrás de la civilización están los intereses particulares, que son la causa que dio origen a la civilización. Los intereses son todo un fenómeno. Nacieron a partir de la acumulación de cosechas, cuando la especie desarrolló la capacidad para observar que al tirar un grano de maíz al suelo crecía llover y crecía una matica, dos mazorcas y volvía a madurar y a caer y a llover y salían 600 plantitas. Al diferenciar la acumulación entre las personas que más capacidad tenían para cultivar, se fue dando la diferenciación de acumulación. Para conocer el agua, hay que entrar a jugar con el agua, hay que entrar a jugar e interactuar con todo lo que uno encuentra en cualquier escenario. O sea, hay que subir la cordillera, hay que observar la cordillera, hay que observar las ciudades en su realidad, hay que vivir las ciudades en su realidad, hay que vivir la realidad de los hogares, hay que vivir la realidad de las industrias, ¿sí? De las explotaciones mineras. Hay que vivir todos los escenarios de nuestro planeta en los diferentes sitios. Hay que meter el bulto para conocer y ir poco a poco observando y llegando a estas conclusiones y a otras superiores que ustedes van a llegar. La capa vegetal, ¿cómo se
se la imaginan ustedes? ¿De qué grueso? ¿De qué grueso? En centímetros. ¿Qué opinas? ¿De qué grueso te la imaginas? 30 centímetros, ¿Ah? metro no. ¿Un metro? En la medida en que se desarrolla la civilización, ¿disminuye o aumenta la capa vegetal? De la capa vegetal de la tierra firme que había hace 500 o 1000 o 5000 años o 100 años, hace 100 años, ¿qué proporción más de capa vegetal se imaginan que había con relación a hoy? Es a nivel global, pero yo creo que hay que empezar por cada uno y tratar de mejorar esa situación, de tratar de ahorrar el agua y de que de pronto cada dirigente, cada ciudad determine o haga algunas charlas o haga que la gente se concientice de esa parte. El agua, siendo tan abundante, 70-80% del total de la superficie, no alcanza. Y más, siendo el agua reciclada permanentemente, por infinidad de tiempo. Si el agua es reciclada, o sea, cae el agua, rueda por los ríos hasta el mar y vuelve y se evapora y vuelve y llueve. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nuestros ríos, en concreto en Villavicencio, en sus montañas alrededor, ¿qué pasa? Como vemos aquí al entrar en avión a Villavicencio, que en verano, de un río que es de este ancho, hay un hilito por acá, otro hilito por acá, no más en verano. Y en invierno esto se inunda y se sale. ¿Es natural la inundación? ¿Es natural la sequía? La sequía, este es el río y aquí bajan unos hilitos en verano. ¿Es natural la sequía? No, pero sí es natural. Vayan tomando nota. Si no es natural y la naturaleza en el planeta y por naturaleza se da equilibrio. Lo que toca hacer es buscar la causa, o sea, lo que está causando y arreglarlo. Y la naturaleza tanto el nivel de consumismo que las personas o los países tenemos, que se ha pasado la parte ambiental también a una parte económica. Si usted hace algo, lo multa. O sea, se ha intentado transformar esa conciencia en algo, una vez más, economía, plata, dinero, multas, sanciones grandes para las empresas que no cumplan con determinados requisitos, pero en realidad no están haciendo nada por cambiar la conciencia ni la realidad de las cosas. Entonces la respuesta es... Creo que todo el mundo mira las propagandas que hay en el televisor, en el colegio, todo siempre nos habla de que tenemos que cuidar esto, pero hay que comenzar en nosotros. ¿Cuántas personas dicen me como un chicle y lo voy a guardar en papel? ¿Qué lo hacen? Muy pocos. ¿Qué hacen? Lo tiran al piso, eso es de cada uno. Por ejemplo, en la fuente uno tiene que comenzar a separar en su casa. ¿Quién separa las cosas que todo el mundo mete en la bolsa negra? Todo hay. Lo que sale de las cáscaras de huevo, los papelitos y todo se revuelve y eso es lo que daña. Hay que cambiar en su casa, hay que cambiar uno, quitar esos malos hábitos y esa cultura que nos enseñaron de tirar el papel en la calle, de todo tirarlo en la misma basura y tratar de separarlo en su casa y de uno. Tomamos prestado de la tierra, pero no es suficiente y tomamos en exceso. El problema es el siguiente: está la cadena en sí, rompemos la cadena, pero no hacemos nada para volverla a unir.
Ahora, será dignificante para esta generación asumir esos retos del futuro y construir un futuro. ¿Ah? Entonces, nosotros, en base a la experiencia, nosotros provenimos de la experiencia, no provenimos de la teoría, aun cuando la conocemos, pero hemos tenido que ir al fondo diariamente en todos los terrenos de la sociedad y de la naturaleza, al máximo de esfuerzo hasta el sacrificio para encontrar la explicación de la problemática que se nos está montando. Y encontramos que hay una problemática grande y es firme, y es de conjunto, y es global. Y encontramos que es satisfactorio asumir la responsabilidad, que es delicioso, no es una carga, es un reto para realizar la vida mejor de lo que uno la está realizando. Aspiramos y deseamos y es nuestra responsabilidad que ustedes vayan percibiendo la dimensión de la problemática del agua y otras en su esencia, como son en la naturaleza.